Hola, ¿cómo están? Yo soy Ana, la china mexicana, y aquí está David. Buenos días. Y les damos la bienvenida a un video más. Ouch. En este video les vamos a contar sobre las cosas que no vamos a extrañar de Japón. Sí, pienso que Japón tiene muchas cosas buenas, pero a veces hay cosas que no son muy buenas. Cuando estás escogiendo en cuál parte del mundo que quieres vivir, hay que ver los problemas y las cosas buenas y decidir si vale la pena, ¿no? Después de 4 años, ¿tú qué piensas? 4 o 5 años. Sí. Ahora no me gusta el clima, como el calor, hace mucho calor ahora. En Vietnam también hace calor. Sí, pero recientemente en Japón Ha hecho hace más calor. ¿No? Creo que el verano pasado nosotros estuvimos en Vietnam. Sí. Y creo que hacía más calor en Japón que en Vietnam. Sí, es muy húmedo, no me gusta. Pero es muy húmedo, sí. también con el trabajo. ¿El trabajo? Sí, no puede llevar, si tiene tatuajes, no puede mostrarlo. No. Camisetas de tirantes. En el verano hace calor. En el verano hace mucho calor y en el invierno hace mucho frío también. Creo que hace un par de años tuvimos una de las más grandes tormentas, ¿no? De nieve. Sí, en 20 años, ¿no? Sí, dijeron que en 20 años no había nevado tanto en esta ciudad o en Mía. Sí, no voy a extrañar eso. Ya. Sobre todo porque en donde estábamos viviendo, en este departamento, no podíamos tener el aire acondicionado, el aire acondicionado o el calentón, ¿cómo se dice? Sí. No sé, prendido más de 3 horas, o sea, automáticamente se apagaba en 3 horas. Y justo en junio, hace un par de semanas, nos llegó el nuevo control remoto para el aire acondicionado para que ya no se apague. Después de 4 o 5 años. ¿Por qué? Y también, pienso que es en agosto, septiembre, tiene tifones, ¿no? Hay muchos tifones, sí. Sí, de hecho hubo varias veces que nos dijeron, se pueden ir hoy temprano de la oficina, ¿no? Aunque claro, después si necesitan que nos quedemos, nos dicen, se fueron temprano esa vez, así que tienen que quedarse más tarde. Sí, pero los tifones son peligrosos, ¿no? Son peligrosos, son muy fuertes y nosotros no manejamos, así que tenemos que andar en bicicleta o a pie. Sí. Y siempre dicen la oficina, dicen que si puede montar un tren, hay que ir al trabajo, ¿no? Si los trenes están en servicio, si están corriendo, tienes que ir a trabajar. Y si no, de todas maneras tenemos que ir a la oficina, ¿no? Sí. Porque técnicamente podemos ir caminando, ¿no? Creo, pero yo me acuerdo que a una de nuestras compañeras la hicieron caminar en la nieve, ¿te acuerdas? Sí, a su escuela, así que ya sé. Sí, pero siempre digo que en Japón la gente es simpática, pero, ¿cómo se dice? Es como la naturaleza. Sí, la naturaleza es peligrosa. Sí. Hay muchos... No va a extrañar a los insectos, ¿no? No, hay muchos insectos por todos lados, muchas arañas de todos colores, de todos colores y tamaños, por todos lados. Sí, el día pasado había una cucaracha, ¿no? Sí, de este tamaño, o sea, bien chiquita. Sí. Pero corría muy rápido, ¿no? No sabemos por qué, porque su apartamento es más limpio que yo. Que el tuyo. Sí, que el mío. Ajá, no sé de dónde salen, porque en tu departamento no hemos visto nada. Quizás arañas, una vez. Pero aquí sí he visto varias y yo me quedo como, ¿pero por qué? ¿De dónde salen? No sé. Porque, o sea, está relativamente limpio, está desordenado, pero sucio no está. Entonces me sorprende un poquito. Yo estaba brincando y corriendo y gritando ayer. Fue anoche. Sí, también, siempre cuando tiene formas hay que llenarlo a mano. Y dice como todos los, ¿cómo se dice? Letras. Las letras. No, son
grandes, ¿no? Tienen que ser en mayúscula, en mayúscula todo, y si te equivocas, tienes que volver a empezar. Bueno, depende del lugar, ¿no? A veces si te dicen, puedes poner 2 líneas, cruzarlo con 2 líneas y poner todo tu nombre o un hanko, tu estampa, y ya después seguir con la forma, pero la mayoría de las veces sí como, equivocaste, lo hubieras hecho otra vez. Sí, pero sí me ha tocado. Y luego como, cuando fui al banco una vez, quería mandar dinero a Estados Unidos y no traía mi hanko, así que me hicieron escribir todo mi nombre, y mi nombre es muy largo, así que Ana Alejandra Lee Martínez en katakana, y luego luego cruzarlo, ¿no? Con los líneas. Sí, también, like en los Estados Unidos, en otros países, se puede hacer muchas cosas del internet, like online. Sí. Como pagar, no sé, la luz, el agua, nuestras tarjetas de crédito. Sí, para abrir una cuenta del banco. Una cuenta del banco. Sí. ¿Aquí? No. O tienes que conectarlo directamente a tu cuenta de banco para que se cargue automáticamente, o tienes que ir en persona al convini a pagar. Sí, la primera vez es muy conveniente, puedo pagar eso aquí en la tienda, pero si estaba en otro lugar, puede hacerlo de su smartphone, ¿no? Sí, por eso no sé. También para ti, ¿no? Más que nada, los gimnasios son muy caros. Sí, ahora abrieron 2 gimnasios y están abiertos 24 horas, pero antes no había. Sí. Apenas hace unos 2-3 meses. Sí, pero pienso que cuesta como $60 cada mes, y ese es barato, ¿no? El otro estaba como $100 cada mes. $100. Sí, y puede ir a 9 por la mañana. De las 9 de la mañana a las como 11, 12 de la noche. O sea, no es todo el día. Y aparte está encerrado cuando son días festivos, ¿no? Sí. Y para mí tengo tatuajes. Y cuando yo entré al gimnasio, ¿tienes tatuajes? No. No, pero aún así, si tienes tatuajes no puedes nadar, ¿no? Si hay albercas, hay piscina en el gimnasio, no puedes nadar, está prohibido. Sí. Y también con onsen aguas termales. Quizás playas también. Sí, no sé. Sí, algunas playas dicen no que hemos ido a la playa, así que no sé. Si tiene tatuajes no puede entrar, no puede nadar en la playa. O en Nagashima es como... el water park. Sí, Nagashima. Un parque acuático en Nagashima. Y los onsen. Sí, los onsen. So, si tiene tatuajes no puede hacer muchas cosas. Y otra cosa es que las personas japonesas son un poquito indirectas. Bueno, un poquito, muy indirectas. Muy indirectas, ¿no? Sí, depende de la persona. Depende de la persona. No todos, obviamente, pero sí. Yo me acuerdo que cuando estaba en la universidad, había varias personas, ¿no? Con las que hablaba mucho y decía, vamos a ir a Osaka este fin de semana, ¿por qué no vienes con nosotros? Y, sí, yo te voy a decir más tarde. O sí, vamos, simplemente te decían, sí, vamos este fin de semana, ¿no? Y ya después en la noche, lo siento, no voy a poder ir. Y es como, se me había olvidado que iba a hacer esto. Y es como, pero eso pasaba muchas veces. O sea, no querían ir, pero te decían, sí, claro, vamos. Es como no quiere que se enoja si diga no. Sí, no quieren que te enojes. Y también aquí, ¿no? Cuando le dices a alguien, sí, hay que vernos otra vez. Sí, claro. Y ya no vuelves a escuchar de ellos. Sí. Ajá. No todos son así. Sí, y también en el trabajo. Sí. Like, si alguien hace algo que no debe de hacer, no dicen nada ahora mismo, ¿no? Ahorita en la momento. Al momento. No dicen nada. O te dicen, ¿podemos hacer esto de esta manera? O ¿qué le parece si hacemos eso? Y en vez de decirte sí o no, te dicen, "Sorewa chotto". Eso está un poquito... Punto. 3 puntos. No terminan la oración, pero es como para darte a entender, no lo hagas. Sí. Chotto. Sí, no quieren decir no. No, ajá. Pero no dicen sí. Y eso sí pasa muy seguido. Pasa mucho aquí en Japón. Pero dice que en Japón, en la cultura, piensa
piensan que si una persona es muy directo es como rudo, ¿no? Sí, mala educación. ¿no? Sí, es... Pero los jefes siempre, casi la mayoría son directos, ¿no? Sí, la mayoría, pero no todos. Y la última cosa. Las personas mayores. Son los hombres mayores que hacen cualquier cosa que quieren hacer. Sí, ellos pueden hacer lo que ellos quieran y nadie tiene que decirles nada, ¿no? Sí. Lo que me cae gordo es... Es bueno en Japón porque respetan a los mayores, sí, pero si hacen algo que no deben de hacer, no pueden decir nada, ¿no? Sí, no les dicen nada. Como por ejemplo, como decía antes en el otro video, las personas siempre se forman, ¿no? Para subir al tren, para comprar comida, para ir a donde sea. Siempre se forman. Pero yo he estado yendo a una escuela que está un poquito lejos, entonces me levantaba súper temprano para irme a formar, para poder llegar a esta estación antes de que llegara el tren, porque está horrible. Siempre hay muchos estudiantes de high school, de preparatoria, y no se mueven. Es otra cosa que no me extraña. Pero sí, o sea, siempre estaba yo en la fila, y casi siempre yo era la primera, pero siempre llegaba este señor mayor y se ponía enfrente de mí, siempre, o sea, habiendo como 3, 4 personas detrás de mí, él iba y se ponía enfrente de mí, y yo sin poder decir nada, yo decía, haga fila, señora. Haga fila, pero todos los días. Sí, y como decían los estudiantes de prepa, cuando se suben al tren se quedan al costado de las puertas y no se mueven. Como un círculo, ¿no? Sí, a veces se ponen en el círculo y se ponen todos a jugar con su teléfono. Sí. Y ya, últimamente como ya estoy harta y así como... me meto al tren así como pueda, porque no se mueven. Y yo tengo que ir a trabajar, lo siento, un niño de 16 años, pero yo tengo que ir a trabajar. Para mí no es un problema, son muy grandes. Sí, pues a ti te tienen miedo, pero para mí es así como que no se mueven, no se quitan. Sí. ¡Muévanse! Quítate, muévete. Sí. Pero bueno, creo que eso ya es todo por hoy, ¿verdad? Sí. Ok, y eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado este video, y si tienen alguna pregunta o comentario nos los dejan aquí abajito. ¿Tienes algo más que decir? Sí, suscríbete y compartir con sus amigos. Y compartan con sus compartir. Compartan con sus amigos, sí. Por favor. Ok, gracias, bye. Chao.